conectados desde la charla de Javier Robeto, volver a saludarlos y a los que se incorporan a esta, también darles una bienvenida al ciclo de charlas. Y los que entran por primera vez, también agradecerles la asistencia a este ciclo de charlas organizado por el Departamento de Geología, por el Consejo Profesional de Ciencias Geológicas y por la Asociación Sanjuanina de Estudiantes de Geología. Hoy, como el resto de las jornadas, tenemos mucho agrado y mucho gusto de presentar a Martín Ceballos, otro de los profesionales con una trayectoria bastante importante en el campo de todo lo que se relaciona con los hidrocarburos. Él es profesor de Geología de Combustibles en la Facultad de Ciencias Exactas y es el coordinador del Gabinete de Hidrocarburos en nuestra facultad. La experiencia de Martín es prolongada, es sólida y creo que es uno de los profesionales sanjuaninos más sólidos, valga la redundancia, en el conocimiento de lo que significa la energía producida por los hidrocarburos, el panorama general, toda la tecnología que se relaciona con ella y sobre todo la geología relacionada. Así que le damos la bienvenida, Martín, muchas gracias por tu disposición y adelante con tu presentación. Gracias. Perdón, ahí estoy. Bueno, no salió nada entonces. No, de lo anterior no te escuchamos. Bueno, no. Muchas gracias, Horacio. Sos muy generoso con los adjetivos. Como comentó Horacio, trabajo un poco en los dos flancos, en la facultad, en la cátedra de Geología de Combustibles y ya más de 25 años en la industria de los hidrocarburos. La charla, bueno, desde que me convocaron, di un par de vueltas para ver qué podía contarles o de qué podía ir la charla. Finalmente decidí hablar de lo que menos me gusta, pero es lo que lamentablemente más me preguntan. Lo que más me gusta es la geología de los hidrocarburos en todos sus aspectos y tal vez podríamos hasta sacar todo lo de hidrocarburos. Lo que me gusta es la geología. Lo que más me preguntan es sobre el consumo de petróleo y gas, por qué lo hacemos y qué pasará en el futuro. Y el contacto con los alumnos o en la misma industria con los chicos que se incorporan es también hasta cuándo podremos trabajar en esto, ¿no? La presentación es muy informal, tiene muchos términos en inglés porque no tuve tiempo de acomodarlo. La mayoría de la información que hay ahí, algunos gráficos, es pública. Hay mucho que es de un sitio que compendia mucha información, incluso si quieren ver de la pandemia también tiene, que se llama Our World in Data. Y hay algunas otras fuentes más. Este sitio tiene información bastante chequeada y mejor presentada que otros sitios que yo normalmente consulto o asociaciones, ¿no? También hay alguna parte de la información que no es pública, así que les pido cierta cautela. Está citada en general de dónde es la fuente, pero no he pedido autorización para mostrarlo. Fíjense que en el título hay una omisión del presente, ¿no?
habla de la historia y el futuro, ¿no? El presente solo lo tocaremos brevemente. Como todos sabrán, estamos en una situación de crisis en la que no quiero ahondar demasiado. Haciendo honor a nuestro abuso del tiempo geológico, voy a aprovechar para mirar décadas hacia atrás y algunas décadas hacia adelante. Desde siempre me han acompañado dos dilemas. El primero es cuando empecé a trabajar explorando y desarrollando hidrocarburos en el 94, quedaban reservas para 10 años. Eso era lo que yo veía en términos de horizonte de reserva. Lo único que me animaba era que un profesor que yo quería mucho en esa época, Zambrano, me dijo que 20 años atrás también quedaban 10 años. Y a lo largo de la carrera, un poco he ido viendo que la vida de los hidrocarburos se alarga y ahora veremos un poco cómo es ese futuro. Otro dilema personal es la cuestión ambiental. ¿Deberíamos los exploradores dejar de buscar y así salvar el planeta? Es realmente un dilema, ¿no? Bueno, como suele suceder en mis clases y a veces en algunas charlas, vamos a recorrer un poquito todo esto, no con el objetivo de decirles cómo pensar o forzarlos a mis pensamientos, sino con el objetivo de dispararles sus propias ideas en cada uno, ¿no? Pantallazo sobre el crítico presente, ¿no? Todo el mundo habrá leído algunas noticias por ahí respecto de la energía. Por primera vez se vieron precios negativos en los crudos de Norteamérica, que acá lo pueden ver en este gráfico recientemente, en este año. Y los crudos que se consumen en Europa estuvieron alrededor de los $20. La compañía en la que trabajo en abril despachó un barco y recibió $16 por barril. Nosotros tenemos un costo de transporte de más de $10, un costo operativo de más de $10, y si le agregamos los costos de desarrollo y los costos de hallazgo que rondan los $15, resulta que hemos tenido que pagar en abril para producir petróleo, ¿no? Nosotros, bueno, como compañía no estamos mirando el instante, estamos esperando que se den bases para seguir con la actividad, explorando y produciendo hidrocarburos, y este tiempo nos tiene mucho más ocupados que de costumbre en idear planes y maneras en lo que esto pueda continuar. Yo soy positivo, ahí les marqué en rojo en el gráfico de la derecha, que tiene un lapso de tiempo más prolongado, de 25 años, algunas de las crisis en las que me tocó ya trabajando como profesional, ¿no? Así que esta sería la quinta, si sacamos algunas más que hubieron. Así que bueno, con los años uno va tomando una perspectiva más lejana y aguanta un poquito más los avatares de algunos presentes complejos. Siguiendo con una mirada de la actualidad, acá estamos viendo la producción de Argentina en el gráfico de la izquierda. Arriba está el petróleo y abajo está el gas. En los últimos 10 años, pero principalmente en los últimos 5 años, lo que llamamos hidrocarburos no convencionales han tomado un porcentaje de la producción muy importante, ¿no? Hoy componen más del 23%
la producción de petróleo viene de vaca muerta, y más del 43% del gas viene de una combinación de lo que llamamos shale gas o gas de arcilla, que hoy por hoy les diré que en un 100% de vaca muerta, y lo que llamamos tight, que también los tratamos como hidrocarburos no convencionales, que son areniscas cerradas de baja permeabilidad. Entonces, fíjense el efecto que ha tenido esto último en la producción del país, ¿no? Hemos revertido la declinación desde el año 2014 para el gas. No sé si ven mi cursor, pero acá pueden ver que se aplana primero la declinación que venían teniendo el gas que llamamos convencional, que tiene otros costos de desarrollo. Primero se aplana, o sea que el cambio empezó un poco antes y después empezamos a revertir la declinación. Y en el caso del petróleo, un poquito después, en 2017, ¿no? Ahora, si volvemos a algo más acotado al presente, es el gráfico de la derecha. El primer golpe lo recibimos en abril. Sin embargo, todo había empezado un poco antes con la crisis del precio del petróleo. Fíjense cómo ya de marzo a abril hay una caída en todas las compañías principales. YPF tiene una caída de más del 20% y otras más grandes, como Tecpetrol y ExxonMobil, que están por encima del 60-70% en la caída, ¿no? En el caso de Tecpetrol, el freno empezó un poco antes. Fíjense que acá a mediados de 2019 ya se nota fuertemente en la producción de gas, incluso a nivel país. Eso sucedió en el yacimiento Fortín de Piedra, que excedió, digamos, el cupo que tenía de gas subsidiado para desarrollos no convencionales dentro del marco de la resolución 46 del Ministerio. Y esto último es un arrastre de la crisis del precio del petróleo, que empezó un poquito antes, y del efecto de la pandemia reciente, ¿no? No ahondaré mucho más en esto, pero si han leído en las noticias recientemente, habrán escuchado que se habla de un barril criollo, que es una especie de precio local que en algunos momentos ya veremos que también se implementó. Se ha implementado, todavía no está funcionando. Y se está discutiendo un nuevo plan gas. Este sería el cuarto plan gas, que viene a reemplazar esta resolución 46 de desarrollos de hidrocarburos no convencionales. Lo que intenta es sostener la actividad y que el país no pierda su producción, ni tampoco las enormes fuentes de trabajo que están aparejadas a esta industria, ¿no? Surge siempre la pregunta, ¿no? Que un poquito miraremos. ¿Por qué se subsidia la energía? Sin extenderme mucho, les puedo enumerar algunas causas. La principal es para tener autonomía de recursos energéticos. Nosotros tenemos una fuente de recursos energéticos grande, muy tirada hacia los hidrocarburos, pero contamos con ella y eso es estratégico, ¿no? Los recursos energéticos son nuestros. Por eso, si sumamos regalías, ingresos brutos, impuestos a las ganancias, impuestos y cargas sobre los salarios que las empresas productoras pagan a sus trabajadores, los servicios, las pymes que están ligadas a la producción y un largo etcétera, termina siendo el Estado el socio de las ganancias sobre lo que se produce, ¿no? Terminamos siendo nosotros, los propietarios de los recursos, los que tenemos una ganancia en esa producción, ¿no? Cuando importamos todo eso, y todo ese largo etcétera, donde están también los trabajadores,
queda para el país al que le compramos el recurso, ¿no? Y además quedamos expuestos a los precios sin posibilidad de negociar y a la debilidad de nuestra moneda, ¿no? Que siempre sufrimos esa exposición a la inflación y la devaluación, ¿no? Un poco más de la situación actual, vamos a mirar un poquito rápido lo que es el escenario de precios, ¿no? Arriba hay una comparación de precios de importación, exportación y locales para el petróleo en la izquierda y para el gas a la derecha, ¿no? Mucho del petróleo local estuvo por debajo de rangos económicos de desarrollo y eso se fue agravando desde 2008 y forzó al gobierno a generar el primer barril criollo. El 2008 está como fuera de este gráfico, pero lo que sucedió, incluso empezó antes, en el año 98, llevó a que la Argentina perdiera su autonomía energética y tuviéramos entre el periodo 2004 y 2008 un gasto en importación de hidrocarburos sideral. Entre 2014 y 2016, que es este periodo que ven acá, la curva, esta curvita naranja es el crudo de Medanito, que es el principal de la cuenca neuquina, y esta verde es el crudo Escalante, que es el principal de la cuenca del Golfo San Jorge. Comentario aparte, fíjense que siempre el crudo Escalante, el petróleo de la cuenca del Golfo, valía menos que el Medanito, que el de la cuenca neuquina, pero fíjense lo que va pasando en el tiempo, y hoy por hoy están casi iguales, incluso en varios momentos el Escalante está por arriba. Eso es debido a que hay una sobreoferta de Medanito y el blend que toman las refinerías necesita más crudo Escalante para llevarlo al rango de composición en la que la refinería trabaja de manera óptima, ¿no? Entonces un crudo que antes tenía un valor menor por su calidad y por su densidad, ahora ha tomado más peso para poder blendear la producción de la cuenca neuquina, que como vimos en el gráfico anterior tiene una componente muy grande de vaca muerta. Y estas otras curvas es nuestro precio de referencia de importación y nuestro precio de referencia de exportación, ¿ven? Que está por debajo. Entonces, importamos un poquito más caro, bastante más caro, unos 10, 15 dólares más caro en este momento, pre-2014, de lo que exportábamos, y esta es una necesidad que siempre está presente por este mismo efecto del blending, y en esta etapa pre-2015, 2014, era porque consumíamos más crudo del que producíamos, ¿no? Entonces, bueno, en esta etapa donde el crudo tiene un valor en Argentina más alto que el internacional, es cuando le llamábamos esta etapa de barril criollo, ¿no? Sin embargo, vemos que, bueno, todo el precio siguió bajando, ¿no? Acá no está la foto del momento actual en donde tuvimos esos valores negativos de precio del petróleo. En la derecha vemos el caso del gas. El precio local, generalmente en esta ventana de tiempo que estamos viendo, está generalmente entre 1/3 y la mitad del gas que le compramos a Bolivia, ¿no? La curva esta violeta es el gas que tomamos de Bolivia, y esta curva naranja es el promedio ponderado de las cuencas argentinas, ¿no? En esta etapa, digamos, hay una componente de resolución 46 que fomentó el desarrollo de vaca muerta. Entonces vemos que hay un promedio bastante aplanado y que está por encima del precio internacional en esta etapa, ¿no? Y después se volvió a levantar el precio internacional, ¿no? Hoy por hoy el gas que se compra acá en Argentina localmente tiene un precio de la mitad del que compramos a Bolivia.
En la etapa para que se den una idea, que está fuera de estos gráficos, entre la etapa de 2004 y 2009, esa brecha llegó a ser de 15 veces. O sea, el gas que nosotros importábamos en una etapa en donde no nos perdimos el autoabastecimiento, valía 15 veces más cuando lo traíamos de afuera. Es decir, estábamos pagando 15 veces más regalías a las provincias que producían gas en Bolivia que nuestras provincias productoras, ¿no? Porque las regalías se liquidan a las provincias. En los gráficos de abajo están los precios de las naftas comparadas con los países vecinos, ¿no? Argentina es el azul, ven que estuvimos bastante alineados con Chile, Perú y Brasil. Uruguay siempre está más arriba, y ahora estamos un poco por debajo, ¿no? Este es una evolución histórica de un índice ponderado de energía, de gasto de energía, de valor de la energía a nivel global. Está ponderado para darle más peso a los países cercanos, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de si nuestra energía la pagamos barata o cara, ¿no? Entonces, uno sería pagar lo mismo que se paga en el promedio ponderado, menos de uno sería pagar menos, ¿no? En la época, en 2014, que es cuando arranca el gráfico, estábamos a un 60% del costo de energía y actualmente estamos a 26%. O sea, nosotros nos autoabastecemos, tenemos una energía que es comparativamente barata, el costo de la energía acá en Argentina, pero eso siempre tiene un balance y un desafío en cuanto a que la actividad en Argentina sea sustentable, ¿no? Porque si no, la actividad se desarrolla en países fuera de la Argentina y nosotros terminamos comprando la energía, ¿no? Esta es una foto compleja del presente. Solo quería darles un pantallazo y me quiero correr rápido de acá y llevarlos al pasado y al futuro. Hay que mirar siempre con una perspectiva grande porque la exploración de recursos energéticos tiene un periodo de vida extenso y seguiremos teniendo un rol en ello. Somos un país que tiene recursos y que los va a seguir explorando y desarrollando, ¿no? Ahora saltamos un poquito de escala para ver cómo es y cómo evolucionó el consumo y la matriz energética global a lo largo del último medio siglo. Vamos a ver en este gráfico, fíjense que arranca cerca de los 70, un poquito antes, hasta 2018, ¿no? Estas que están acá arriba, que son las más consumidas a nivel mundial, son las tres fuentes fósiles, ¿no? El petróleo arriba, el gas natural la de abajo de estas tres, en los dos componen los hidrocarburos que vamos a hablar un poco ahora, y en el medio el carbón, ¿no? El carbón ha aumentado entre 2 y 3 veces. En este periodo, que es cuando yo estudié y empecé a trabajar, a fines empecé a estudiar en el 89 y empecé a trabajar en el 94, fíjense lo que pasaba con el carbón. Entonces era una fuente de energía que uno pensaba que se iba a dejar de consumir, y de hecho cuando se estudiaba carbón, incluso ahora, se ve como una fuente como algo que no vale la pena mucho estudiar. Pero fíjense lo que pasó a partir del año 2000, empezó a crecer de vuelta. Si miramos el gas y el petróleo, han seguido creciendo, ¿no? Han seguido creciendo. Y después cuando miramos las renovables y la nuclear, que está acá abajo, las renovables han ido creciendo a un ritmo muy pausado y parejo. Fíjense que es un crecimiento muy de otro nivel dependiente, mucho más lento, y ya veremos un poquito por qué. Fíjense, la nuclear tuvo una especie de auge desde los 70 hasta los 90, hasta que se alcanzó, digamos, un nivel de consumo
alto, principalmente en Europa, y se pudo suplantar algunas otras fuentes de energía como el carbón, que ya estaban decayendo. Y después en el accidente nuclear de Fukushima en Japón, aproximadamente creo que fue en 2009, 2010, no recuerdo ahora la fecha exacta, hizo que se frenara todo ese crecimiento, ¿no? Y después, si miramos en el gráfico de abajo, vamos a ver cómo es la participación porcentual, ¿no? Si miramos a nivel global de la matriz energética, el petróleo, el carbón y el gas han estado siempre por arriba del 80%, acá actualmente está en un 85%, y en orden de importancia, las dos que siguen, que toman aproximadamente un 10% de la matriz, es la hidrológica, que fíjense que ha cambiado poco en el tiempo, y la nuclear, ¿no? Para mirar solo los renovables, vamos al gráfico de la derecha arriba. Fíjense que ese crecimiento casi imperceptible de la hidrológica, si lo miramos solo en la porción de renovables, se torna notable, ¿no? A partir de 2004 tienen un crecimiento más empinado, en general todas, empezando por la hidrológica, pero fíjense la solar y la eólica, ¿no? Abajo, para que tengan un ejemplo, puse algunos países que han desarrollado bastante fuerte la energía eólica. Fíjense España, que es un líder por su coyuntura energética, ¿no? Tiene que importar casi toda su energía, entonces ha volcado mucho en el desarrollo de energías renovables. A partir de 2011 más o menos se ha estancado muchísimo el crecimiento del eólico, y eso habla de que, a pesar de ser energías renovables, tienen un techo, porque no hay una determinada capacidad que se puede captar de los vientos que corren a lo largo del año y de las posiciones en tierra en las que se pueden captar. Ahora se está avanzando mucho con la captación offshore, ¿no? Y después, por ejemplo, Finlandia, que es un país que se esforzó mucho en avanzar con el desarrollo de la energía eólica, tiene una capacidad de captura por su posición geográfica y su clima mucho menor a la de España. Y Francia, que está creciendo fuerte y eventualmente va a llegar a algún tipo de techo, ¿no? Entonces eso hace que la componente global haga que es uno de los factores líderes para que ese crecimiento sea a otro ritmo, con otra pendiente, ¿no? Vamos a pasar ahora a mirar un poquito lo que está pasando en los consumos de energía, pero ya dividiéndonos por regiones, ¿no? En la página anterior vimos este crecimiento sostenido del consumo de petróleo y de gas y de carbón y el avance de los renovables, pero fíjense que no es parejo por regiones. Miren el crecimiento de Estados Unidos en cuanto a consumo energético, es bastante sostenido, con algunos baches, ¿no? Y el crecimiento de América del Sur y Central, que está abajo, o el crecimiento en el Medio Oriente, o en eso que dice CIS, que es los países que componen la ex Unión Soviética, que están bastante planchados. Ahora fíjense el crecimiento en la parte pacífica de Asia, ¿no? Es impresionante, ¿no? Ese crecimiento está liderado por China e India. Si lo dividimos por países, van a ver que es fundamentalmente China e India. Si lo vemos en proporción, en estos 50 años consumen 14 veces más energía
Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó acá, no? Si miramos en el mapa que está en el medio del gráfico, vemos que el consumo está centrado, en primer lugar, el más alto consumo, en China, que es este azul que está del lado de Asia, y en Estados Unidos. Y después le siguen Rusia e India. Entonces, para entender un poquito qué es lo que pasa ahí y por qué semejante magnitud de crecimiento, podemos mirar un poquito qué produjo ese cambio, porque seguramente hubo un cambio notable en la gente, ¿no? Fíjense en el histograma que está a la derecha, se compara el año 1985, es un periodo más corto, con el 2018. El crecimiento de consumo en Asia-Pacífico es fenomenal. Entonces algo tiene que haber impactado, algo tiene que haber pasado con la gente. Estos gráficos que estamos viendo acá, a la derecha, estamos comparando el uso per cápita de energía en el eje vertical, o sea, cuánto consume cada persona, y en el eje horizontal, el porcentaje de población que está en pobreza extrema, ¿no? Acá abajo les puse una nota para clasificar lo que está tomado en este gráfico como pobreza extrema. Es la carencia de 3 o más de 6 necesidades básicas, ¿no? Que son alimentos, salud, vivienda, educación, servicio y seguridad, ¿no? Esta gente carece de 3 o más de estas 6 necesidades. Eso es lo que se llama pobreza extrema, ¿no? Si miramos Estados Unidos y Canadá en los últimos 30 años, que es el espectro que comparan los dos gráficos, ¿no? El de arriba 1985, el de abajo 2014, se han mantenido en un nivel minúsculo de pobreza extrema. Por eso esos dos puntitos rojos que están arriba, que al principio están solapados y acá se ven separados, están muy pegados al eje vertical. Y además están al máximo de consumo, ¿no? Son las personas que más energía consumen. En el caso de Canadá, bueno, hay que ver que mucha población pasa 9 meses del año en un freezer, digamos, necesita quemar energía para poder sobrevivir en esas condiciones y desarrollar cualquier actividad. Pero Estados Unidos no tanto, tiene una componente climática y no es tan pareja como en Canadá, ¿no? Entonces vemos que lo que ha pasado desde 1985 a 2014 es que Estados Unidos ha bajado, de alguna manera podríamos llamarlo, el nivel de derroche de energía, ¿no? Están consumiendo energía, han bajado el consumo per cápita, no por un cambio de estándar, sino por ser más efectivos y tener un poco menos de derroche, ¿no? Pero ahora vamos a estos países que tienen este cambio dramático en el último tiempo, que son China e India. Ahí vamos a encontrar la clave de qué es lo que produjo ese aumento de consumo en la gente, el consumo energético, ¿no? El que vimos en la página anterior. La población, si sumamos y agregamos los dos países, ha crecido en casi 1.000 millones de personas. Equivale a 20 veces la Argentina o 2 Sudaméricas. O sea, en el periodo de 30 años que estamos viendo, la población de entre China y, si sumamos China e India, es como si hubiera aumentado 2 veces toda la población de Sudamérica. Y en paralelo a ese crecimiento, que es impresionante, han logrado sacar de la pobreza extrema a 1.400 millones de personas. ¿Ven? Si miran estos números que les puse acá, acá está el porcentaje de pobreza extrema. Fíjense que en 1985 China tenía el 67% de su población en pobreza extrema e inició un proceso sin abandonar, digamos, su forma de gobierno comunista de ingresar al mundo capitalista siendo un proveedor de manufacturas, ¿no?
Entonces eso lo llevó a aumentar su consumo de energía y eso le permitió pasar de un 67% de su población bajo la línea de pobreza extrema al 1,4%. Es impresionante el salto. Y la India, que está un poquito más a la cola en esa meta, pasó de un 55% de gente bajo la línea de pobreza extrema a un 21%. Fíjense que el crecimiento de India ha sido impresionante en términos de población. De 785 millones pasaron a 1.300 millones, ¿no? En cambio, China pasó de 1.000 a 1.400 millones, ¿no? Esas personas ya no son pobres, salieron de esa condición extrema a expensas de tener acceso a energía, ¿no? Son personas que han sido criadas por padres que nacieron en la calle, muy probablemente, y que no se educaron, y que empezaron a trabajar casi cuando empezaron a caminar. Esta generación actual, digamos, que pueden tener nuestra edad o un poco menos, pudieron ver eso, pudieron ver ese cambio, pudieron ver el esfuerzo que hacían sus padres para alimentarlos bien y para educarlos, y claramente no son millennials como sus pares de otros países, sino que son 1.400 millones de baby boomers, ¿no? Por eso la matemática moderna, la física, la estadística, incluso la geología está llena de innovaciones que han traído ellos, ¿no? En el gráfico que vemos a la derecha, puse un poco, está apilado solo la gente que sufre la pobreza extrema, ¿no? Desde 1990 hasta, está proyectado, ¿no? Acá está el año 2015, que es cuando se publica este gráfico, y donde vemos el dramático cambio que estamos viendo acá principalmente en China y en la India. Pero fíjense lo que pasa con la parte pobre de África, ¿no? Que es esta zona azul, ¿no? Se ha mantenido estable o incluso ha tenido crecimiento, y se pronosticaba en ese momento, porque acá estamos en este año 2020, que iba a seguir creciendo, ¿no? Hoy por hoy hay 500 millones de personas, no tengo la cifra actual, no, acá dice, en 2018 650 millones de personas en pobreza extrema, ¿no? Y muchas, fíjense en este gráfico que está abajo, son de países de la África subsahariana, ¿no? Nigeria, Níger, Kenia, Camerún, Mozambique. ¿Qué pasaría si saltamos y miramos el siglo XIX, ¿no? Veríamos exactamente lo mismo, pero en los países que hoy son ricos, ¿no? En Europa y en Estados Unidos. Sufrieron o transitaron este mismo cambio. ¿Y a expensas de qué? Bueno, de lo mismo, de aumentar su acceso a la energía, ¿no? Tomaremos ahora una perspectiva temporal menos humana y más próxima a los tiempos que manejamos nosotros, ¿no? Que son los geológicos. Sin embargo, no llega a ser geológico. Este gráfico está mirando un periodo de tiempo de 12.000 años, ¿no? Y fíjense, en el eje vertical tienen la población en miles de millones de personas. Durante 10.000 años, la población humana creció a una tasa casi ecológica, les diría. Se fue expandiendo la población en el mundo, como vemos en los mapas acá, puestos en el tiempo con colores más oscuros donde hay más densidad de personas. Incluso inventos espectaculares y fundamentales como la agricultura y la rueda, acá ven la agricultura y la rueda, no tuvieron casi impacto, ¿no? en el crecimiento energético, ¿no? De la población. Dije casi ecológica porque acá
2.500 años atrás, cuando empieza la era de los imperios, hubo un salto muy grande en la población humana creció unas 20 veces, pero creció usando la misma tecnología conocida, ¿no? Que ya estaba desarrollada, ¿no? Con la agricultura, la rueda, la metalurgia, los molinos de viento, la vela, y bueno, durante esta era de los imperios, la imposibilidad de trasladar los alimentos de manera eficiente y la imposibilidad de limpiar las ciudades que estaban ya sobrepobladas controló la población a través de hambre y peste, ¿no? Ahora, ¿qué pasó acá? Fíjense. El crecimiento de la población empezó a dispararse de manera exponencial, ¿no? Y si aumentamos un poquito la ventana desde 1800, fíjense que hasta 1900 incluso, en este gráfico de la derecha abajo, la población todavía crecía de una manera con un ritmo mucho más pausado y lineal, ¿no? Acá ya se empezaba a usar el carbón, ¿ven? Empezaron a desarrollarse las máquinas de vapor y eso apuntaló la segunda revolución agrícola, ¿no? Después empezó a expandirse el uso de trenes y de barcos a vapor y empieza la era del petróleo, ¿no? En 1940, fíjense que hay un salto, lo que estamos mirando, perdón que no se los dije acá y me confundí, en este gráfico de abajo es el consumo de energía, ¿no? No es la población. Acá, fíjense, empieza a dispararse el uso de energía, ¿no? Dominada primero por el petróleo y después se le suma el gas. Eso ocurre a partir de 1940. En ese momento, los motores que ya se habían inventado en el siglo anterior se empezaron a popularizar y se democratizaron. La gente pudo empezar a comprarse un vehículo y si no podía comprarse un vehículo, podía subirse al transporte público. Ese es el motor de este cambio tremendo que vemos acá, ¿no? De población, ¿no? Mi madre nació más o menos en ese momento y a lo largo de su vida la población humana casi se ha triplicado. Para sacar esto de números tan fríos y de gráficos tan fríos, vamos a mirar algo más que nos puede tocar la fibra, ¿no? Esto se lo muestro muchas veces a los alumnos para que vean qué pasó durante todo ese proceso, ¿no? En 1750, más de 3 de cada 10 niños morían al nacer. De los que sobrevivían, por ejemplo, en 1870, más de 120 años después, 1 de cada 4 niños no cumplía los 5 años. O sea, fíjense la tasa de mortalidad, era sideral. Muchos de los bebés no salían de esa etapa vivos, perdón, de los recién nacidos no sobrevivían, 3 de cada 10, y de los que sobrevivían, un 75% podía llegar a los 5 años y seguir viviendo. De esos, no he puesto acá las demás tasas, pero había mucha mortalidad en las demás franjas etarias, ¿no? Fíjense acá cómo hacia fines del siglo XIX eso empieza a cambiar y cómo notoriamente en los países que pudieron adoptar el consumo de energías y moverse, iluminarse y transportarse de manera más eficiente y transportar alimentos y bienes, empezó a caer, ¿no? Dramáticamente. Acá en rojo está Argentina, ¿ven? Acá arriba. Y después acá abajo hay países como Japón, Finlandia, Alemania, Holanda, que tienen índices de mortalidad infantil extremadamente bajos, ¿no? En el gráfico de la derecha vemos con la misma sincronía de los gráficos que vimos recién de crecimiento de población y
consumo de energía, con la misma sincronía vemos la mortalidad, dice mortalidad infantil, pero la mortalidad de las mujeres durante los partos, ¿no? Entonces, hace 150 años, una de cada 20 mujeres moría en el parto. Hoy esa cifra, que ronda el 5% y depende del país, era mucho mayor, fue cambiando enormemente. Y hoy una mujer que va a tener un parto no piensa que tiene una chance de 5% o 10% de perder la vida en ese proceso. Esto es algo que a nosotros nos traduce, o yo lo uso para traducir un poquito. Hay un montón de otros impactos, pero para traducir un poco el impacto que tuvo ese cambio. Mientras estaba preparando la charla me fijé acá la población mundial. Ahora a las 2:30 éramos casi 7.800 millones de personas, ¿no? Y yo creo que para cualquiera de los que están ahora participando, esto tira como un futuro negro, ¿no? En algún momento era más negro que ahora. Yo creo que ahora no lo es tanto, porque ya hay algunos síntomas de alivio, ¿no? Estamos cambiando, vamos a crecer de una manera no tan descontrolada. Fíjense, en este gráfico se muestra, acá está 2020, y este gráfico está hecho aproximadamente en 2014. Esta es la tasa de crecimiento anual. Fíjense que llegamos a un pico de 2,2% de crecimiento de la población anual, y eso va bajando y se proyecta que va a bajar muchísimo más hacia el año 2100, ¿no? En el gráfico de abajo, otra manera de representar esto es cada cuántos años la población se duplica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos antes, en el año 1500, se duplicaba cada 1500 años. Cada 700 años. En el año 1737 se duplicaba cada casi 600 años. En el año 1800 se duplicaba cada 260 años, y un poco antes del año 2000 se duplicaba cada 37 años. O sea, era una tasa de crecimiento impresionante. En ese momento yo empecé a seguir esto y estaba totalmente alarmado, ¿no? En ese momento está bueno ver, incluso hasta 2008, las proyecciones no eran positivas, eran unas proyecciones terribles, ¿no? Y insostenibles. Pero después, cuando esta tendencia se marcó, esta tendencia que vemos acá y esta tendencia que vemos acá, representada de otra manera, se marcó fuerte, ya las proyecciones son un poco mejores, ¿no? Y estas proyecciones son poco conservadoras. Vamos a hacer como una U, y eso va a tener un impacto en cómo va a crecer la población, ¿no? Esto es mirando en violeta la tasa de crecimiento de la población, que empieza a decaer, y esta es la población mundial, ¿no? Donde estamos ahora, un poquito más arriba de esto, 7,8 billones, y en 2100 ya se supone que vamos a alcanzar un máximo. Eso va a tener un cambio en cómo se va a componer esa población, ¿no? Vamos a pasar a algo mucho menos piramidal. Acá están los hombres y mujeres y las edades, ¿no? Desde los más jóvenes hasta los más grandes. Entonces se va a hacer una población mucho más acampanada, con una presencia mucho más grande de gente adulta que eventualmente va a tener menos capacidad de trabajo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer este camino, ¿no? Que es lo que se mira
en los próximos 80 años, ¿alguien se plantea que lo haremos sin energía? Creo que nadie se plantea que lo haremos sin energía. Sí, el planteo que se hace y que permanentemente se está debatiendo es con qué tipo de energía lo vamos a hacer. La cuota de crecimiento de energías emergentes y renovables está muy por debajo, como han visto en los gráficos anteriores, del crecimiento de la demanda de combustibles fósiles. Eso es porque los países que están tratando de reducir su pobreza extrema y desarrollarse no tienen capacidad para instalar o producir estas otras fuentes de energía que todavía son muy costosas. La energía fósil es mucho más fácil de producir, de consumir, de transportar, y todavía se proyecta que toda esa salida de la población de la pobreza extrema va a venir va a demandar de estos combustibles fósiles. Pero seguro en el futuro será necesario un cambio en la cantidad y la forma en la que consumimos esta energía, ¿no? Debemos empezar a vivir de otra manera, claramente. Los que se han metido en este tema ya deben haber visto, yo no quise hacer una lista muy larga, pero hay muchísimas maneras de ser más eficientes en cómo consumimos energía. No consume lo mismo un motor actual que un motor de hace 100 años, ni tampoco tiene la misma potencia. Consume mucho menos y tiene mucho más potencia. Los proyectos de secuestrar el factor contaminante de esos motores están creciendo muchísimo. En Estados Unidos ya se ha instalado un gasoducto de CO2 que traslada el CO2 que se produce en las plantas de generación de energía que queman gas o petróleo, se captura, se traslada a algún lugar donde se inyecta en el subsuelo. Hay muchísimo CO2 entrampado en el subsuelo y hay muchos reservorios que son capaces de preservarlo en tiempo geológico, ¿no? Evitar fugas del sistema es increíble. Yo creo que todos, si se acercan a las bocas de salida o la entrada de gas en sus casas, van a sentir olor a gas. Esa es una fuga permanente. Y actualmente se ha empezado a mapear de una manera mucho más precisa no solo esos puntos de consumo doméstico, sino que todos los gasoductos. Y bueno, a lo largo de toda la línea hay fugas, ¿no? Son fugas minúsculas, pero son fugas al fin. Como esto, hay muchas maneras de crecer en la eficiencia del consumo de los combustibles fósiles, ¿no? Estos son desafíos enormes que vienen para el futuro, ¿no? Entonces acá empezamos un poquito a ver la energía hacia el futuro, esa energía que vamos a necesitar pensando en este crecimiento de la población. Me he demorado bastante, voy a tratar de acelerar un poquito porque ya veo que llevo más de 50 minutos. Se avecina, acá en este gráfico vemos está hecho en 2018, me parece, que es esta línea. Se avecina un crecimiento impresionante de las energías renovables, ¿no? De acá a los próximos 30 años. Pero fíjense cómo están pronosticadas los consumos de petróleo, que está acá en esta línea de arriba, que cerca de 2050 se espera que se cruce con las renovables. Va a seguir incrementándose, según este pronóstico, el consumo de petróleo, ¿no? El gas natural, que es el que está en celeste, lo mismo. Hay una proyección de aumento de consumo, por lo menos hasta 2050, en los próximos 30 años. Y fíjense el cambio en la matriz energética de los renovables, que hoy participan con el 15%, saltar al 28%. Pero como el consumo global de energía por el aumento de población va a ser mayor, vamos a necesitar de petróleo y de gas, ¿no? ¿Qué piensan acá? ¿Cuántos geocientistas serán necesarios para poder aguantar este desafío? Yo les digo ya muchísimos.
No quiero ahondar mucho, voy a acelerar un poquito en los recursos, pero hay recursos gigantes todavía de combustibles fósiles. Algunos ya son una realidad, como los que he puesto acá en estos dos gráficos, y que vimos al principio en el impacto que tiene Vaca Muerta en la matriz energética argentina, en donde ya componiendo gas y petróleo tiene una proporción de más de un 30% de la producción de la Argentina, ¿no? En este gráfico se ve a partir del año 2000 el tremendo crecimiento de esto que dice tight oil, que refiere más que nada al petróleo que se produce de las arcillas. Este gráfico está enfocado en petróleo exclusivamente, pero se replica en el gas. Y fíjense lo que se pronostica de producción de estos petróleos que son convencionales. Para seguir manteniendo la producción tenemos que descubrir muchos campos más que todavía no han sido identificados, porque estas producciones, una vez que uno las desarrolla, declinan fuertemente, ¿no? Entonces, esto nos trae grandes desafíos, ¿no? Esos desafíos para sostener esa producción es no solo descubrir yacimientos nuevos, sino optimizar la producción de los yacimientos que tenemos en producción, ¿no? La recuperación es asistida, la más extendida es la recuperación secundaria, que es sostener la presión y barrer un poco el petróleo con agua, que en la mayoría de los casos, si no en el 99% de los casos, es el mismo agua que está en la formación y que es continuamente recirculada, ¿no? Para sostener la presión y para barrer el petróleo. Y lo que antes se llamaba termal, que ahora hay muchísimas ramas, termal no, terciaria, ahora hay muchas ramas y muchas variantes que podríamos dividir en lo que son recuperaciones con agentes químicos que se apuntalan en la secundaria, que es la inyección de agua, poniéndole agentes que hacen el agua más viscosa y que tiene mejor barrido con el petróleo, o poniendo agentes que actúan como en la superficie de contacto entre el agua y el petróleo, y entre el petróleo y la roca, para facilitar el barrido. Y la termal, que es aumentar la temperatura en el reservorio para aquellos petróleos que tienen viscosidades muy altas, ¿no? Fíjense en el gráfico de abajo, las reservas de petróleos pesados son trillones a nivel mundial, y están principalmente en Canadá y Venezuela. En Canadá se encuentra el yacimiento más grande de petróleo del mundo, que es un petróleo que está en la superficie y que se produce lavando la arena que está naturalmente, o el terreno que está naturalmente contaminado, ¿no? Es un yacimiento, un mega yacimiento exhumado, que se llama Athabasca. Y después, bueno, los desarrollos de shale, que es el nombre en inglés que más se conoce. Acá lo traduje como arcillas, pero en realidad los sedimentólogos y los especialistas que han profundizado en el estudio de estas rocas ya saben de más que no son arcillas. De hecho, la mayoría tienen menos de un 30% de proporción de minerales y de fracción arcilla, y muchos tienen una componente muy grande de material limoso y de incluso carbonatos, ¿no? Los recursos de arenas cerradas, lo que se conoce comúnmente como tight, que son areniscas de baja permeabilidad, lo que ya mencionamos, los petróleos pesados, y después recursos un poco más complejos y que todavía no se ha probado la comercialidad, pero sí reservas monumentales, como es el metano entrampado entre una red de moléculas de agua. Eso se da a un determinado rango de presión y temperatura. Mucho está en el lecho marino, que no está está muy disperso, y después en el subsuelo somero, en las zonas árticas y antárticas, hay mucho de esto en niveles no muy profundos de entre 300 y 700 metros de profundidad, ¿no? Todavía no se descubre una manera de producirlos
de manera comercial. Y después esto que se desarrolló bastante en Norteamérica, en Estados Unidos principalmente, que es el gas en capas de carbón. Hoy eso está frenado totalmente, pero es un recurso para el futuro, ¿no? Bueno, ahora, para ir terminando, vamos a hacer una pincelada muy rápida sobre algunas cosas que son el presente desafío en Argentina, ¿no? Vaca Muerta, hoy esta es una captura de una presentación de Iván Lanuse, que es un geólogo de YPF que participó desde el 2010 en el proyecto de Vaca Muerta. Hoy a la mañana de una charla, usando material no confidencial, como dice ahí, mostrando mucho material ya publicado, y explicando todos los desafíos que está trayendo Vaca Muerta, que ya es una realidad, ¿no? Mucho de lo que se habla sobre Vaca Muerta es en la base de la geología, de la geoquímica, de la geofísica, de la geomecánica. Por eso me gusta más que hablar de geólogos, geofísicos, lo que sea, hablar de geocientistas, porque hoy ya yo necesito en mi desempeño en la actividad privada saber que me estoy sentando con un geoquímico, y a veces era originalmente geólogo, a veces era originalmente químico, sentarme con un geofísico que muchos son puramente geofísicos, pero hay otros que empezaron siendo geólogos o siendo físicos o siendo alguna otra disciplina, pero llevan 20 años trabajando sobre la información geofísica de subsuelo, con petrofísicos que originalmente también pudieron ser geólogos o pudieron ser laboratoristas de un laboratorio petrofísico, o ingenieros o otras disciplinas, geomecánicos, que es una disciplina que ha tenido un auge impresionante, y que me acuerdo cuando yo me empecé a desempeñar había un poco de uso de geomecánicos, y algunos de mis colegas y amigos se dedicaban a la geomecánica y los mirábamos a la geomecánica abocada a los recursos hidrocarburíferos, y era como decir, bueno, hacelo porque te gusta nomás. Bueno, hoy son vedettes, ¿no? Tienen mucho trabajo y se aprovecha mucho de su expertise, ¿no? Entonces ponemos todo esto en el estudio del recurso. Vaca Muerta, antes se miraba desde un aspecto de sismosecuencia muy tempranamente, o sea, nosotros tenemos una base en Argentina de geología de petróleo que ya tiene una historia de más de 100 años, o sea que no podemos decir que había poca geología en Vaca Muerta. Pero ahora sobre esa geología, con sus clinoformas, con sus secuencias, con su evolución en tiempo, con sus transgresiones, regresiones, hoy se le está inyectando todo este nuevo conocimiento de geoquímica. Acá fíjense que se habla mucho del TOC, que es un indicador, el contenido orgánico total de la roca, es un indicador fundamental para buscar las zonas que le llamamos en inglés sweet spots o zonas de más productividad. Y empezamos a estudiar dónde aterrizar los pozos horizontales y cómo estimularlos para tener las mejores productividades, ¿no? Estos gráficos, este gráfico indicativo que dice EUR, que es la sigla en inglés que representa la recuperada final estimada de un pozo o de una zona. Fíjense que lo que ahora desde la geología se está tratando de entender es los distintos niveles y posiciones de Vaca Muerta, cuán prolíficos son, ¿no? Y qué performance tienen, cuáles producen más rápidos y cuáles lo hacen de manera más lenta, ¿no? De vuelta, en esa pregunta de si hacía falta geocientistas, creo que cada vez más y más especializados. Y después algunas marcas acá con el simbolito de precaución o de contramano o de no pasar, zonas que geológicamente ya se van identificando como zonas que no van a ser comerciales y que no se van a poder desarrollar dentro de la misma formación Vaca Muerta. Hay muchos recursos de arcilla a lo largo de
del mundo en distintas cuencas. De hecho, cada cuenca petrolífera o gasífera tiene su roca madre. El punto es ver si esa roca madre puede ser comercialmente desarrollada. Este es un proyecto que a mí me toca tenerlo entre manos actualmente, porque la compañía en la que trabajo tiene una posición muy grande en lo que es la parte continental o costa adentro de la cuenca austral. Entonces, bueno, estamos tratando de volcar todo ese bagaje de geoquímica, geomecánica, geofísica, geopresiones, dentro del esqueleto geológico que nosotros ya venimos trabajando, y analizamos un poco cómo es el estado actual de madurez de esa roca, y tratamos de estimar, que está en este mapa, dentro de esa roca madre, modelar cuánto de esa materia orgánica original se ha transformado, cuánto ha sido expulsado de la roca madre y ha migrado hasta la superficie o hasta las trampas que producimos de reservorios convencionales y tight en la cuenca. Y lo más importante, el foco, cuánto de eso está todavía retenido en la roca madre. Estudiar la roca, fíjense toda esta red de fallas poligonales que tiene la roca, que es de clase mundial. Hay pocas zonas donde se ve esta red de fracturación por contracción de la roca y compactación, que parecen, son muy parecidas a las grietas de desecación, nada más que estos polígonos tienen varios kilómetros cuadrados, ¿no? Y en cuanto a área, acá está comparado todo el área que nosotros estamos trabajando en este recurso, que hay que demostrar su comercialidad y explorarlo, todavía está casi inexplorado, con el área que se está operando en Vaca Muerta. ¿Ven? Es un área gigantesca, ¿no? De todas maneras, hoy por hoy, esta roca madre rankea más bajo que Vaca Muerta, es más dudoso que algún día llegue a ser comercial. Pero todos estos desafíos, incluso para los que trabajan fuera de Vaca Muerta, son desafíos que vendrán. Este es otro proyecto, solamente para una pincelada, es un proyecto de reservorios tight, de areniscas cerradas, que también estamos desarrollando en la cuenca austral. De todo este set de trampas que ven en este mapa, que son muy grandes, solo una, que es esta chiquitita, es estructural. Todas las demás son trampas estratigráficas, así que nos rompemos el coco tratando de ver las discordancias en los pozos, en la sísmica, hacer nuestros modelos, entender el reservorio. Para que vean, acá hay un gráfico de porosidad y de permeabilidad. Un reservorio convencional está en rangos de permeabilidad por arriba del milidarcy, y muchos, como por ejemplo incluso en esta cuenca, llegan a tener el rango del darcy. Pero los reservorios no convencionales, o los de areniscas cerradas, tienen este cambio de permeabilidad, esta reducción de permeabilidad, que a veces son decimales de milidarcy, ¿no? Fíjense acá, tienen hasta 0,01 milidarcy. Y el cambio en la roca es un cambio netamente geológico. A veces se da por compactación. En esta cuenca no hay una diferencia tan marcada en la compactación, sí en la granulometría, que la pueden apreciar en estas microfotografías, ¿no? Y después cómo esos reservorios engranan lateralmente y tienen variaciones en distancias cortas, ¿no? Y acá un poco un esquema de cómo es esa complejidad estratigráfica, que a veces es simplemente una porción de una sigmoide, una sismosecuencia, que es capaz el paleoambiente fue capaz de seleccionar un poquito mejor el reservorio, o de almacenar un poco más de arena en el lecho que en la periferia, y se dan esas trampas estratigráficas. Otras veces son por discordancias, la combinación de estos factores y discordancias. Y después, bueno, los desafíos que traen la estimulación de estos reservorios y el encontrar una manera de desarrollarlos comercialmente. Acá les puse una imagen de una simulación de uno de nuestros yacimientos, que están, esta parte es un reservorio que es de mejor permeabilidad, y toda la zona de desarrollo no convencional
está llena de pozos dirigidos y pozos horizontales. ¿Ven? Esta es otra pincelada de otro tipo de recurso, que es el de petróleo pesado. En otro proyecto me tocó participar en el borde de la cuenca neuquina en la década pasada. Entonces, de este tipo de recurso también hay mucho potencial. Nosotros estudiamos un poco la expertise canadiense, que son los pioneros en el desarrollo de petróleos pesados. Ellos arrancaron en 1950 y nosotros estábamos arrancando 50 años más tarde. Tuve la suerte de trabajar con un geólogo que dirigía la compañía, que había nacido en esta zona, ¿no? Entonces él me dijo: vení, fíjate cómo son los yacimientos donde yo crecí. Estudiá todo lo que hicieron a lo largo de esos 50 años y quiero que lo prueben todo lo que probaron a lo largo de 50 años, pero que lo hagan en 3 años, ¿no? Entonces esta es la curva de aumento de producción de ese recurso a lo largo de 50 años, y esto es lo que tuvimos, el desafío que tuvimos entre el año 2005 y el año 2010 para probar todo lo mismo, pero muy concentrado. Así que estuvimos con grandes desafíos de hacer pilotos de secundaria, de producir petróleo con arena, o sea, el petróleo venía con el mismo reservorio y era una manera de estimularlo, de inyectar vapor, de inyectar agentes químicos, perforar pozos horizontales, y eso nos llevó a un crecimiento muy dramático de la producción y a perforar 1000 pozos en un periodo de 5 años, ¿no? Esos son los desafíos que vienen, que son el presente ahora y por el que les digo y les aseguro que hace falta mucho de nosotros, ¿no? Este gráfico lo uso bastante para evitar las posiciones necias donde uno dice yo ya sé lo que tengo que hacer, y no me voy a poner a probar las cosas nuevas o cosas que nadie ha probado porque quiero inventar la rueda, ¿no? Entonces a la izquierda está un gráfico que armé con la evolución de la carrera espacial. En realidad la carrera espacial empieza mucho antes de este gráfico y es interesante hacer un pequeño punto ahí. En la Primera Guerra Mundial, en una trinchera, un soldado ruso que tenía muy poca formación, pero que era un estudioso de la física desde que aprendió a leer, armó unos apuntes de cómo debería ser el viaje a la Luna. Imagínense que todavía no habían aviones comerciales, ¿no? Cuando terminó la guerra, él lo pasó en limpio y él mismo pagó la publicación, y eso quedó perdido. En la Segunda Guerra Mundial, un ingeniero alemán diseñó la cohetería que después iba a usar el Apolo. Este ingeniero alemán fue capturado por Estados Unidos y estuvo semipreso en la NASA hasta que se sintieron confiados con él y fue el que los puso a tope, digamos, en la carrera espacial y que los llevó a la Luna. Pero cuando estaban trabados en cómo hacer el viaje, uno de los ingenieros trajo estos apuntes de este muchacho, que era un joven de menos de 20 años, que habían sido escritos en una trinchera. Todavía no sabían cómo hacer el viaje, y cuando vieron que esta persona, jugando con la gravedad, se había dado cuenta que había que dar 2 viajes a la Luna, 2 vueltas a la Luna, y que la nave que alunizara se tenía que soltar de esa nave que quedaba dando vueltas y alunizar y después volver, fue cuando lograron diseñar el viaje a la Luna, ¿no? Fíjense que la carrera espacial empezó mucho antes, pero el valor que tiene que alguien agarre ese conocimiento, a pesar de que no es un conocimiento probado. Después, ¿cómo seguirá la carrera espacial? Sí o sí, ya vemos, porque estos cambios de colores fue cuando la Unión Soviética, Estados Unidos, Europa se unieron y soportaron la estación espacial que había puesto en órbita Rusia. Y bueno, en ese momento, este gráfico creo que lo hice en 2008, por ahí pensaba que iba a ser China, ¿no? Pero no sé, será China, será Estados Unidos con fondos privados, no sé. Pero lo que sí es seguro que la carrera espacial y el conocimiento seguirá en base a una curva de aprendizaje que ya está avanzando, ¿no?
Pensar que nosotros vamos a trabajar aislados y que vamos a estar cerrados a los avances en el mundo, es como pensar que queremos desarrollar la filosofía sin estudiar a los griegos, ¿no? Un poco para ir cerrando y retomando estos dilemas que les comenté al principio sobre si tendremos trabajo a futuro, seguirá el mundo necesitando profesionales que busquen y desarrollen recursos naturales. ¿Deberíamos los exploradores dejar de buscar y así aportar a la solución de salvar el planeta? Bueno, las respuestas son sí. Se va a necesitar mucha gente, mucha capacidad, así como antes todos cazábamos y recolectábamos, mientras el hombre esté en el planeta Tierra vamos a necesitar buscar recursos, ¿no? Y como últimas palabras, una brevísima de vuelta disrupción en la historia que a veces uso para motivar a los chicos, es cuando pensamos cuál debe ser el espíritu de nosotros como geólogos para afrontar esos desafíos actuales, caemos en la tentación de decir, este es un mundo nuevo y este es un mundo que nosotros tenemos que empezar de cero para ver cómo lo abordamos. Me gusta volver para atrás y ver algunos personajes. El de la izquierda, que se llama Ignacy Lukasiev, era un polaco que nació en 1822, hace mucho tiempo, creció en la pobreza, era hijo de inmigrantes armenios en una Polonia muy cruzada y muy desigual. A los 17 años fue soldado revolucionario, peleó en una guerra y incluso estuvo preso. En paralelo, antes de esa revolución, él fue privado de los estudios por su condición de pobreza, ¿no? Entonces ahí es donde decidió participar de esta revolución. Cuando la revolución fue aplacada, no le quedó más remedio, de volver a esa Polonia tan desigual y empezó a trabajar en una farmacia. El dueño de la farmacia quedó totalmente impresionado con este cadete nuevo que tenía, y ahí es donde la historia cambia. Antes de eso, ¿qué podíamos proyectar de esta persona? Muy poco. El dueño de la farmacia lo empezó a involucrar en sus estudios de farmacología y juntos escribieron un manual de farmacología que se expandió por toda Europa y que fue durante décadas el pilar de la farmacología en Europa. Pero a él no le interesaba casi nada la farmacia. Lo que le interesaba era algo que recientemente se había descubierto, que era el queroseno. Se había logrado destilar el petróleo y generar un producto que tiraba menos olor y que era mucho mejor para las lámparas. Entonces el dueño de la farmacia decidió pagarle los estudios, que se vaya y que empiece a estudiar el queroseno. Esta persona, que es un poco maltratada por la historia, porque siempre se habla que la historia del petróleo empezó en los Estados Unidos, con el pozo Drake, en Pensilvania, y toda esa historia clásica, fue el primero que perforó un pozo de petróleo en la era moderna, fue el primero que diseñó una refinería, fue el primero que hizo un mapa de prospectivo y que identificó zonas para perforar, fue el primero que construyó una refinería, llevó a Polonia a ser el primer país productor y exportador de petróleo, que tiene una estadística como productor de petróleo, y de la mano de eso financió la revolución que finalmente él soñaba, pavimentó toda su ciudad y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, vale la pena buscar en esos espíritus el espíritu que necesitamos para adelante. Y brevemente, este otro personaje del que nosotros, ya ahora no se usa el libro, pero en los que somos de la década del 80 y el 90, llegamos a leer un poquito de su clásico libro.
fue de los primeros geólogos que empezaron a ser escuchados cuando se exploraba el petróleo. En las primeras décadas del siglo XX, el petróleo se buscaba más por la conjunción del que tenía la tierra y del que tenía el equipo de perforación y el que tenía el recurso. Poca piola le daban a la geología porque no había mucho método más que la distante geología de superficie para encontrar el petróleo. Entonces muchas veces el geólogo proponía algo y después fracasaba. Es lo que hoy por hoy pasa. Nosotros fracasamos la mayoría de las veces. Esa es la lógica de la exploración, que es siempre una apuesta. Pero cuando vino la depresión del 30, Levorsen se quedó sin trabajo y empezó a revisar todos sus fracasos. Y se obsesionó porque se dio cuenta de los errores que había cometido por el mal uso de la geología. Y empezó a escribir y a hacer mapas y a hacer reportes, y tenía un amigo que era abogado, que tenía mucho dinero, lo empezó a ver cómo se volvía loco y cómo se deprimía. Y empezó de a poco a tener una confianza extrema en él. Entonces un día le dijo, cuando la depresión empezó a terminar y él seguía sin trabajo, le dijo: yo creo en vos y te quiero pagar el mejor proyecto que tengas. Estoy seguro que vamos a encontrar petróleo. Entonces, su amigo le dio todo su capital. Perforaron el pozo y el pozo no encontró nada. Entonces, estaban los dos en el pozo y Levorsen estaba desesperado. Entonces el amigo le dijo: no tengo nada más que mi casa y con mi casa no puedo hacer nada. La voy a embargar y vamos a perforar tu proyecto número 2. Y descubrieron 1 billón de barriles de petróleo. Entonces después Levorsen escribió todas esas ideas en un libro y fue la base de lo que hoy estudiamos como geología del petróleo. Entonces, bueno, quería cerrarles con estas dos anécdotas y un poco transmitirles el espíritu que se necesita para el futuro. Y nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Si tenés ahí a la vista el chat, porque a veces es difícil transmitir las preguntas, pero ahí en el minuto 18:22 tenés una. Sí, a ver. Adelantando un poco, agradecer a Martín la charla y la motivación que genera tener un panorama un poco fuera de lo que técnicamente significa la geología del petróleo y ver las cosas con un poco más de panorama para entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas y cómo funciona la civilización. Muchísimas gracias, Martín, y adelante con las respuestas, si te parece. Bueno, antes de leer la primera, les pido disculpas porque tuve esa diatriba de la presentación, un poco la pensé hoy y puse un rejunte, pero tuve ese pensamiento de decir, bueno, es la semana del geólogo y tengo muchas cosas que me encantan para compartir, pero bueno, elegí esto, que es muy poco geológico, ¿no? Voy a ver si voy paneando por las preguntas. Bueno, acá me preguntan, Javier Pizarro, ¿por qué cambió la tendencia en el crecimiento de población mundial? Yo mostré 2 factores nada más, pero hay muchos, y lo importante es la correlación en el tiempo, ¿no? De ese momento, ese periodo entre 1880 aproximadamente, cuando se acelera la revolución industrial, y 1940, ¿no? Entonces, esa sincronía temporal muestra una correlación muy fuerte con el uso de energía y la democratización de la energía, ¿no? Entonces, yo te diría que ese es un driver súper importante, un factor importante. Y les mostré un par de cosas en las que impactó fuertemente, ¿no? Que era la tasa de mortalidad,
el índice de mortalidad materna, hay muchos indicadores que son muy susceptibles para nosotros, porque si hoy por hoy yo les dijera, si todos ustedes quisieran tener la mitad de sus hermanos muertos, algunos al nacer y otros antes de los 5 años, o lo mismo con sus propios hijos, o que como familia, cuando nos enfrentamos a la emoción de un parto, tengamos que sopesar que probablemente muera la madre, esas cosas fueron tratando de ser generalizadas, ¿no? de que lleguen al resto de la población, y eso disparó el crecimiento de la población. Había menos mortalidad. Después había más salud, no es lo mismo, o sea, para tener un quirófano o tener estas salas de terapia intensiva que necesitamos ahora, necesitamos energía, eso no lo podemos hacer sin energía. Y después acá en San Juan particularmente, creo que hay mucha gente que no es de San Juan, pero creo que es común eso, en la mayoría, San Juan porque es un desierto, ¿no? La mayoría de lo que nosotros consumimos no puede, un porcentaje muy bajo de lo que consumimos puede ser producido acá porque estamos en un desierto. Y antes de esa época, cuando se fundó San Juan, se extinguió el bosque de quebrachales de acá de San Juan. O sea, cambió totalmente la vegetación en San Juan porque la gente que vivía acá quemaba leña. Y eso cambió totalmente limitó mucho el crecimiento de la ciudad hasta que vino otro tipo de energía, ¿no? Entonces, creo que esa es la respuesta, ¿no? Después veo acá... algunas son agradecimientos. A ver, sigo para abajo. Muy bien. Bueno, muchos agradecimientos. Voy a seguir para abajo. No sé si están para aguantar un ratito y ver un poco más de preguntas. Acá hay una pregunta de Eduardo Chocán. ¿Cuáles serían las causas por las cuales las energías convencionales tienen un tope? Ejemplo, las eólicas. En la eólica les mostré un solo ejemplo, voy a prender la luz, que era el de España, que es pionero, y eso es simplemente por la posibilidad de instalar la energía en España, que ya está topada, digamos. O sea, deberíamos remover un poco de ciudades para poner más generadores eólicos. Eso es España, ¿no? La energía eólica, si ustedes la alcanzaron a ver a nivel global, va a seguir creciendo muchísimo, porque hay muchos países que están muy a la cola, y después hay desarrollos muy, muy interesantes y muy importantes, que van a ser súper importantes, de instalación de turbinas en el mar, ¿no? En el caso de solar, es un poco lo mismo. Nosotros acá en San Juan y en Argentina en general hay un boom, y eso tiene que seguir creciendo. Pero la manera en la que se consume la energía solar es limitada también, y creo que no alcancé a ponerlo ahí. Hay una cosa interesante para ver también, que está bajando muchísimo el costo, que es el otro gran desafío y limitante. Todos estamos pensando que en las próximas décadas va a haber una mejora, y ya se ve esa mejora muy, muy considerable en los costos de hacer funcionar esa energía, ¿no? Pero todas esas proyecciones hacen que uno vea un crecimiento muy fuerte, ¿no? Pero no hay que dejar de mirar que son energías renovables, pero que alcanzan un tope. Ese tope es muy claro en la energía hidrológica, ¿no? El recurso que nosotros podemos sacar de energía de los ríos es acotado, ¿no? No todos los países tienen ríos grandes, no todos los países pueden instalar diques, y no todos los ríos lo pueden hacer, y muchos de esos diques tienen una vida útil, ¿no? Entonces esa sería la respuesta. Espero contestarte. Acá hay otra de Iván Chávez. Todavía se sigue importando.
me habla de que todavía se sigue importando parte del gas natural como del petróleo. ¿Vos pensás que con estos nuevos desarrollos en reservas no convencionales se podría llegar finalmente a no tener que importar energía no renovable? Finalmente a no tener que importar energías no renovables en algún momento. Lo importante es tener un balance, porque siempre, como esto que te decía, les comentaba del blending, las refinerías tienen una química, están diseñadas para una determinada química de lo que van a procesar. Entonces, si uno quiere cambiar la química de lo que va a procesar, tiene que muchas veces hacer una inversión gigantesca para cambiar la refinería. Entonces, muchas veces en sí es muy saludable tener como un trueque de hidrocarburos, ¿no? De petróleo fundamentalmente, porque uno puede seguir usando la capacidad instalada de refinación, ¿no? Entonces, en ese excedente de esos petróleos que hacen que la química del petróleo que entra, del crudo que entra a la refinería, se corra de los umbrales, se puede exportar y se puede importar un crudo que haga una mejor combinación. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es el saldo neto, ¿no es cierto? Que nosotros seamos más exportadores que importadores, ¿no? Y tener un saldo neto y de esa manera estar positivo, un saldo neto positivo, y de esa manera producir todo lo que podamos, incluso recibir dinero que viene de afuera, de otras monedas que siempre se traducen a dólares, y que eso ingresa a la Argentina y se traduce en esa componente grande que es de beneficio para el Estado, regalías, impuestos y todo eso, y que no sean pagados afuera, ¿no? Pero lo importante es el balance. Acá de un amigo querido, no, perdón, me confundí, dice Paula Ormeño, creía que era Pablo Ormeño, no sé si es pariente, pero me pregunta si, según tu visión, ¿cuál es el potencial petrolero de San Juan? La exploración de San Juan es de ultrafrontera, ¿no? Hablamos de frontera cuando estamos jugando con variables geológicas de sistemas petroleros que no están probadas, ¿no? Esas variables fundamentales como son la roca madre y la preservación del sistema petrolero hacen que cuando el riesgo es muy alto y no están probados, eso lleva a una exploración de frontera. En San Juan tenemos varias rocas madres, no está demostrado que han alcanzado un tenor de contenido orgánico total muy alto, no está demostrado que han alcanzado un nivel de madurez muy alto. Hay algunos petróleos dando vuelta en la Triásica de Chigualasto, así muy maduros y bitúmenes, otros ahí en la zona de Calingasta, de Tamberías, que recientemente, o fueron el objeto de las últimas campañas de exploración, que fueron infructuosas de YPF y de Oile Meyese. Y a esa componente está el factor de que estamos en una zona tectónicamente muy activa, muy rota, y eso ataca mucho a la preservación del sistema. Creo que sí, todavía se puede seguir explorando la aventura de la exploración con un riesgo altísimo. Me parece que podría haber un poco de potencial gasífero en la zona del Bermejo, al norte del Piedpalo, es muy, muy riesgoso. Y bueno, es realmente una aventura con muy poca chance. Hay muchas otras zonas que son más propicias para salir a explorar. Después acá sí, un amigo, Gustavo Delendati, me pregunta, a ver, Vaca Muerta tiene el potencial real de traccionar la economía argentina en condiciones normales, con peso similar en PBI al del complejo agroindustrial argentino. Te diría que
que no sé el tenor, digamos, no sé comparativamente, pero sí tiene una capacidad enorme de traccionar la economía y ya lo ha hecho. De repente cuando uno está cerca de esos proyectos y los ve y ve que se levanta una ciudad y ve que de repente hay 3.000 personas trabajando en un proyecto, y esos se multiplican muchas veces porque son familias y son gente que trabaja colateralmente para colaborar con esos proyectos, sí genera mucho, digamos. El riesgo es altísimo, el riesgo siempre, estos recursos que son enormes, siempre tienen una renta marginal, por eso siempre vieron que se discute de cómo hacer que Vaca Muerta sea una realidad, que sea sustentable, que dure en el tiempo, y eso depende mucho de factores coyunturales. Hoy son terribles, ven el precio de estos rangos de precio del petróleo y de gas y la coyuntura internacional son muy nocivas, digamos, para el proyecto hoy, pero yo no creo que lo van a hacer a lo largo del tiempo. Muchas veces se habla de quiénes tienen que ser los actores. Para que se den una idea, en Estados Unidos o en otros países donde hay desafíos parecidos, los actores son entre 10 y 20 veces más actores que en Argentina. Cuando hablo de actores, hablo de compañías que vienen y apuestan y el 80% pierden, porque eso es lo que sucede, y el 20% gana. Ese 20% que gana, uno, digamos, tiene que dejarlo ganar, porque cuando se da cuenta que ganó, ya puso todo ese capital a riesgo. Si uno cuando gana le retira lo que ganó, le saca el premio, bueno, es bastante injusto. Y si uno se posiciona como país, decir, no, esto lo quiero hacer yo solo, es como decir, bueno, vamos a viajar a otro planeta solos. Y ustedes ven que esos desafíos se hacen de otra manera con consorcios internacionales. Entonces, sí creo que el país tiene que moderar eso, sí creo que YPF tiene que ser un actor importante, pero si está solo, va a tomar una parte de ese 80% que pierde, y eso posiblemente nos arrastre y nos ocasione un gasto más que un beneficio. Ahora, sí es un actor importante y puede tallar y puede participar de los proyectos exitosos como socio, como operador o como dueño del 100%, y empezar a meter otros jugadores en otros proyectos que no son tan exitosos, que son más complejos o que hay que arriesgar mucho más. Eso es muy importante y eso es lo que sí va a traccionar dinero de afuera hacia la Argentina, ¿no? Acá otro amigo, Franco Morano. ¿Cuáles son las perspectivas de almacenamiento de gas e inyección de CO2 en el subsuelo argentino? Bueno, eso me toca a mí desde el año pasado participar del segundo proyecto en Argentina de inyección de gas y almacenamiento. El primero fue hace unos 15 años en la zona de Comodoro Rivadavia para justamente tener un suministro seguro para la ciudad, y es en el yacimiento de Adema. Ese es el único, y si no hay algo que se me escape, es el único en Sudamérica. Este proyecto que hemos puesto en marcha a fines del año pasado, en diciembre, es el segundo en Sudamérica. Eso lo que nos permite es sacar el gas de reservorios que son más complejos de extraer, que producen a una tasa menor, sacarlos de manera pareja durante el año, a pesar de que en el invierno se consume mucho menos gas, y todo ese gas excedente que en algunos momentos no se puede inyectar a los gasoductos, se inyecta a este reservorio que lo puede producir mucho más rápido. Es un laburo geológico distinto y muy interesante, y después, bueno, eso se administra como un almacén. En las temporadas de alta demanda se puede producir ese recurso y cubrir esa brecha que de otra manera, ustedes ya saben que muchas veces hemos tenido faltante de gas. En la Argentina hemos tenido que salir a buscar gas en barco que sale 10, 15, 20 veces más caro que nuestro gas, ¿no? Respecto del CO2, también me ha tocado
participar de algunos proyectos, estamos un poco más lejos. El CO2, sí, en Estados Unidos está creciendo muchísimo la captura y el almacenamiento. La captura es eficiente, es muy poco eficiente si nosotros podemos capturar el CO2 que emite un auto, por ejemplo, guardarlo en una pequeña garrafita y trasladarlo hasta un almacén o a un almacenamiento subterráneo ya en tiempo geológico. Ahora, si el parque automotriz muta, como va a suceder mucho a los híbridos y a lo eléctrico, sí, porque uno puede generar la electricidad a base de petróleo y a base de gas genera electricidad, ahí sí, en una planta de generación uno tiene una capacidad altísima de capturar el CO2, y en muchos de la capacidad instalada de gasoductos que hay en la Argentina, podría dedicarse un gasoducto al CO2 o bien instalarse un gasoducto hasta a un almacén geológicamente seguro y probado para almacenarlo. Estamos todavía un poquito a la cola, pero es algo que va a llegar y que se va a hacer y que ya se hace en varios países. Javier Pizarro, no sé si me quieren cortar, Horacio, avísame, si no leo un par de preguntas más. No, hasta que a vos te parezca. Tenés toda la libertad. Me pregunta Javier Pizarro sobre una pregunta que ya hizo hace un momento, donde la curva de crecimiento poblacional mundial forma una U en el último tiempo y muestra una desaceleración del crecimiento de población. ¿A qué se debe esa desaceleración? Bueno, se debe primero que en Europa ya la tasa de natalidad es muy baja, hay mucha gente que ni siquiera tiene hijos y muchas parejas que son dos y tienen un solo hijo. También se debe, fíjense, yo les remarqué, lo que pasa por falta de tiempo, no hice mucho hincapié, en la diferencia entre el crecimiento en China y en la India, ¿no? Que en China se aplacó muchísimo. Bueno, en China estaba prohibido tener más de un hijo, es más, los escondían en los casos donde nacían más de uno, muchísima tasa de aborto. Y incluso en China, en ese periodo de tiempo, y creo que en la actualidad hay una desigualdad de género muy violenta, entonces al poder tener solamente un hijo, si nacía una niña, la abortaban, o si se veía en una ecografía que era una niña, la abortaban, hasta que tenían un hijo varón. Eso también cambió en China el perfil un poco de la población. Pero bueno, ese ejemplo de China es un ejemplo bastante choqueante, pero el ejemplo de lo que pasa en Europa es lo que va a suceder en general, ¿no? En el mundo, de una manera más sana, ¿no? Obviamente. Pero eso trae aparejado una consecuencia que no hay que dejar de lado y que es muy, muy impactante, que son problemas geopolíticos, ¿no? Entonces, muchos países van a envejecer su población y van a requerir de gente joven que va a migrar. Se va a prevenir de eso, pero la economía del país va a dejar de ser competitiva si esa gente no llega y aporta su capacidad de trabajo. Entonces vemos que Europa hoy está inundada de ilegales y entran como colador, a pesar de que hay mucha rechazo de la gente en Europa, no los aceptan como europeos, los frena la policía, los devuelven, pero muchos entran y esa entrada es lo que hace que Europa siga sosteniendo su estándar de vida, y ni hablar de Estados Unidos. Entonces, esa otra pata es la que, no como geólogo, perdonen que me fui a esa rama, pero era importante para hacerles ver por qué nosotros como geólogos a veces tenemos que trabajar en este tipo de industrias, ¿no? Y que es positivo que lo hagamos, pero trae toda una cuestión que ya es sociológica y no quiero entrar mucho en ese detalle, ¿no? Cristian Julio, en algún momento de la curva poblacional llegaría a superar al consumo. Sí, eso sucede en algunos países, ya ha sucedido en los imperios, ¿no es cierto? Ustedes saben, en los imperios mexicanos precolombinos colapsaron por eso, ¿no? Y eso se da a todas las escalas, ¿no? Entonces,
ustedes saben, hay muchas ciudades que después en el pasado cercano han sido abandonadas porque vivían de alguna explotación que pereció, o por ejemplo el Mar Muerto que se está achicando y que ya no hay un recurso pesquero tan prolífico, o ese tipo de cosas se van dando, pero tal vez no a una escala global. Y sí, digamos, el crecimiento de esa población va a ser la mayor parte gente que va a necesitar subsidio para tener una casa y que va a poder alcanzar una casa bastante humilde, ¿no? Entonces lo que hay que pensar ahora es en esa gente, no pensar en las grandes mansiones y en los super edificios y las torres rascacielos, sino pensar en complejos de vivienda que la gente, que la nueva población pueda habitar, pueda solventar, y que tenga todo el confort y todo el bienestar que cada uno de nosotros pretende en su vida en el mundo, ¿no? Bueno, creo que no entran más preguntas. Efectivamente, bueno, acá cerramos y reiteramos el agradecimiento a Martín y bueno, los esperamos mañana con la terminación de la semana. Muchas gracias a todos, que sigan bien, cuídense y quédense en casa. Bueno, muchas gracias a todos y un saludo final. Agradecerle a todos. No he visto, no quiero mencionar nombres porque me han contactado 2 o 3 personas, pero deben haber muchos organizando esto. Los felicito y les agradezco que me hayan avisado, y pido perdón por ahí por la desprolijidad y hacer las cosas a último momento, pero espero que haya sido bueno para ustedes. Un abrazo grande. Así es, un abrazo, hasta luego. Chao, chao.